¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos nuevamente a su podcast para comentar. Esta oportunidad tengo el gran gusto de estar con el doctor Giovanni Reyes, candidato a presidente del partido Bien. Doctor Reyes, bienvenido, mucho gusto, bienvenido al Petén. Muchas gracias, Paco. Un primer saludo, ¿verdad? Para el canal, con mucha gratitud por esta oportunidad para el canal de Paco Guzmán, sí. ¿Verdad? Y un gran saludo para toda la audiencia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso. Pues nada, que vamos a iniciar conociendo al doctor Reyes. Así que, doctor, quisiera que nos contara quién es Giovanni Reyes, de dónde viene y cómo se termina por involucrar en la política electoral de Guatemala. Con mucho gusto. Mire, soy un migrante, ¿no? Hace 32 años yo salí de Guatemala buscando oportunidades también. Nací en el barrio La Parroquia de la Zona 6, en la ciudad capital de Guatemala. Estudié en el sistema público de escuelas y en el Colegio Asilo Santa María. Gané una beca y me hice perito agrónomo en la escuela de Bárcena, en la ENCA. Ahí gané nuevamente una beca para irme a estudiar a la Facultad de Agronomía y soy ingeniero agrónomo. Claro. Trabajé como 12 años de profesor en la Universidad Jesuita de Guatemala, que es la Universidad Landívar. Fui también paralelamente, eso era en la tarde baja, digamos, y en la noche que trabajaba y fines de semana. Durante el día yo fui subgerente técnico del Instituto de Cooperativas y director de un organismo internacional que se llamaba Contra la Roya del Cafeto. Pero aproximadamente en 1990 yo salgo buscando oportunidades. Y Dios ha sido muy generoso conmigo. Pude ganar 2 becas, 2 veces la beca Fulbright, 2 veces la beca del Banco Mundial. Eso me permitió terminar una maestría, fíjese, y un doctorado en economía para el desarrollo. Y mi tesis doctoral la hice con un premio Nobel, el doctor Herbert A. Simon. Qué interesante. Que era el premio Nobel de 1978. Luego tengo 4 prácticas de postdoc de Harvard, porque tenía una carta pues, de un premio Nobel, ¿no? Eso Claro. era un misil nuclear. He sido director del Sistema Económico Latinoamericano, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica en Colombia y estaba dirigiendo un doctorado. Soy director de Estrategia y Negocios Internacionales en la Universidad del Rosario, una universidad fundada, fíjese, incluso antes que la San Carlos, la universidad que le da la independencia a Colombia del reino del virreinato de la Nueva Granada. Es una universidad que es número 32 en América Latina, en el ranking de América Latina y el Caribe. Y estaba ahí cuando un grupo de amigos me llamó, tuvieron la cortesía de ir a Bogotá. Entre ellos el ingeniero Oscar Figueroa, él es culpable de mi candidato. Ya lo vamos a entrevistar también. ¿Verdad? Que va ahora para vicepresidente acompañándome en el binomio. Le aclaro, lo más fácil para mí era quedarme en Estados Unidos dando clases en inglés en un equipo que ha ganado varias veces el premio Nobel de Economía. Pero yo decidí también aceptar, estamos haciéndole una propuesta política con P mayúscula. Creo que Guatemala ya merece tener un presidente del siglo XXI, es decir, un presidente que se preocupe no de los Rolex, ni de los yates, ni de las motos, ni excesivamente del consumo de licor, de whisky, ¿no? Sino que piense en el trabajo, en darle la cara a la sociedad y sobre todo, en un liderazgo que lidera por el ejemplo, por la autoridad moral, con base en la rendición de resultados. Creo que si no hay resultados, no puede haber credibilidad. Y yo creo que eso es lo que, perdone que le interrumpa, yo creo que eso es lo que ha pasado en toda esta historia, digamos, política de Guatemala, porque actualmente hay demasiada incredulidad del proceso electoral, pero es porque nunca se han visto los resultados, ¿no? Sí, digamos, fundamentalmente los políticos hablan, hacen discursos, hacen algún poquita cosa sobre algo, pero en realidad no están dando resultados. Entonces la gente les tiene animadversión y les odia. Pero hay una cosa, Paco, los alemanes no van a venir a resolvernos los problemas. Los japoneses no van a venir a resolvernos los problemas. Nos pueden ayudar, entonces nosotros tenemos una propuesta. Y yo he dicho, mire, yo soy fundamentalmente un profesor.
Y a algunos candidatos les ha molestado, pero la verdad le digo, creo que soy el candidato más preparado en términos de la preparación de economía y de administración, porque usted elige a un presidente, elige al gran administrador de los recursos del país, Por supuesto. que en el caso del gobierno llegan a 120,000 millones de quetzales anuales, o sea, 480,000 millones de quetzales en 4 años. Y también quiero decirle, perdóneme que intervenga con una pequeña cuña aquí, pero también quiero decirle que estamos en Petén, específicamente hoy sábado 3, ¿no? 3 de junio, sí. 3 de junio y el domingo 4, porque queremos trabajar la campaña que ha sido laboriosamente, comprometidamente trabajada con nuestra candidata Carmencita Luna, ¿verdad? Y los candidatos que tenemos a diputados para el listado del Petén. Ellos se han comprometido increíblemente junto a los candidatos que tenemos alcaldes en los diferentes municipios. Han hecho un trabajo organizativo extraordinario y les tenemos mucha gratitud. Excelente, doctor. Pues bienvenido al Petén. Mucho calorcito por el momento, pero es parte de la dinámica, ¿verdad? Doctor, y bueno, ya digamos, adentrándonos un poco más en el proceso eleccionario que estamos viviendo, estábamos platicando con mi colega de que tenemos un proceso electoral bastante apagado. ¿A qué cree usted que se debe esto? Mire, yo siento que hay desencanto de parte de la población. La población tiene una visión muy negativa. Yo tomaba la otra vez un taxi y el taxista me decía, mire señor, yo le voy a contar lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar de ladrones, eso es lo que vamos a hacer. Entonces hay siento yo una decepción un poco generalizada, pero yo quisiera decirle a la gente que participara. Tenemos una república y consolidar o establecer las instituciones de la república requirió literalmente océanos de sangre en la historia. Que participe. Claro. Y ¿sabe qué? Un consejo, no me crea nada a mí ni a ningún candidato. Vea lo que ese candidato ha hecho con su vida, si ha sido exitoso, y eso es lo que va a terminar siendo. Fíjese que de hecho esa era, porque yo he estado subiendo contenido ya de hace algún rato en mi cuenta de TikTok, que también esto se va a ir por ahí, por partes, por fragmentos. Y bueno, me decía la gente, ¿cómo hacemos nosotros para tener garantía de que el candidato va a cumplir? Y usted lo está respondiendo ahora. Vea lo que ha hecho con su vida usted, y lo digo con respeto, Paco, lo digo con respeto. No puede elegir a un cómico y después pedirle que sea Abraham Lincoln, Mariano Gálvez o Francisco Morazán. Por supuesto. Porque el tipo da lo que tiene, pues. Y lo digo con respeto, lo estoy diciendo con respeto porque ahí la implicación es con el expresidente Jimmy Morales, ¿no? Pero vea lo que ha hecho y ahí tiene una cuestión. Hay que tener interés porque de todas maneras el índice de abstención en Guatemala creo que ronda como entre el 40 y 50%. Aproximadamente, 40, por ahí. 40 tal vez. Es una tasa bastante alta tomando en cuenta nuestras condiciones sociopolíticas, ¿no? Pero también fíjese que el hecho de no ir a votar también es una expresión de libertad del sistema democrático. Disculpas que lo haya interrumpido. No hay problema, el tiempo es suyo, doctor. Siempre manteniéndonos dentro de la esfera de lo electoral, ¿qué le parece a usted la forma en la que tanto la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral han abordado la temática de Carlos Pineda, ¿no? Mire, yo hice un pronunciamiento ahora en TikTok sobre esa situación. Déjeme decirle esto, mire, con toda claridad, de la manera más atenta y respetuosa. Yo no soy un hombre de gritos. Me encantan los argumentos sólidos, si es posible matemáticos mejor. Argumentos sólidos, no gritos, porque esto no es ni una hacienda ni es un cuartel. Mire, yo sé que tiene que llevarse a cabo un llenado de requisitos, un cumplimiento de requisitos legales. Eso creo que nadie debe discutirlo. La ley es la ley, nadie tiene que estar por encima de la ley. Tiene que cumplirse requisitos legales. Totalmente de acuerdo. Pero en el fondo, Paco, como yo lo veo es que en el fondo es una afrenta, es un déficit el que le estamos dando, es algo lamentable.
el hecho de que Carlos Pineda no haya podido presentar totalmente su propuesta, pero también Roberto Arzú, Claro, pero no es el también único caso. Telma Cabrera. Entonces eso es lamentable, que ellos no participen, no fortalece nuestro sistema democrático, aunque repito, entiendo que había que cumplir ciertos requisitos legales, pero es lamentable que ellos no puedan participar en la esencia del espíritu democrático. Sí, porque digamos esto evidencia la debilidad institucional que tenemos a nivel no solo electoral, judicial y todo lo demás, porque pareciera ser que atacan a los candidatos que no están como alineados a ciertos intereses, ¿no? O digamos, o que están como que más visiblemente en contra o que tienen más posibilidades de alcanzar su objetivo, pero que de todas maneras son candidatos que no están como alineados a sus intereses. Eso es lo que se puede percibir, ¿no? Es posible esa situación, es posible si uno juzga con el criterio de la arbitrariedad, pero insisto, hay que ser muchísimo más cuidadoso en tener todos los requisitos legales de una manera seria, de una manera coherente, de una manera sistemática. Doctor, digamos, a propósito de siempre platicando de lo electoral, ¿no? Porque yo creo que la gente tiene como percepciones, no solo de los partidos, sino también de las personas, ¿no? Entonces, me gustaría que usted nos cuente cuál es su ideología política personal y si varía o por qué varía de la ideología política del partido, que pues puede ser o puede ser que sea la misma, ¿no? Pues mire usted, fíjese que allí habrían dos enfoques. Claro. Un enfoque es el enfoque que generalmente es superficial, que es de centro, derecha o de izquierda. Si usted quiere una respuesta así, Paco, yo con mucho gusto se la doy. Podríamos decir que nuestra posición se acercaría más al centro un poco conservador, centro un poco derecha, pero yo en lo personal, y creo que hablo por muchos de los miembros del partido, del comité ejecutivo, del comando de campaña, creemos que ahí hay el riesgo de una gran trampa. ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer es ir a la caracterización de los problemas. ¿Cómo son los problemas? ¿Qué los origina? ¿Qué los nutre? Y luego, muy importante, las propuestas de solución. Usted se imagina, por ejemplo, un médico que dijera, yo soy antibiotiquista. Claro. ¿Por qué? Porque mi bisabuelo fue antibiotiquista, mi abuelo también, mi papá también, y yo soy antibiotiquista. Y ya se pone emotivo, ¿no? Ya antibiotiquista. De manera que si tienes un problema de conjuntivitis en el ojo, antibiótico. Si te doblaste la mano, antibiótico. Tuviste un desguince en el pie, antibiótico. Te quebraste el fémur, Dios no lo quiera, antibiótico. No. Para cada uno de los problemas vemos cuáles son las causas de la manera más científica y vemos la propuesta de solución. Lo que pasa es que los políticos tercermundistas que ha tenido Guatemala, por lo general, presidentes tercermundistas. Yo creo que ya es hora de que Guatemala tenga un presidente mínimo del siglo XXI. Claro. Entonces es más fácil poner una etiqueta a razonar cuál es la causa del problema y segundo, cuáles son las propuestas de solución. ¿Cuáles son las propuestas? Nosotros tenemos propuestas y si me permite, rápidamente le digo, mire, nuestro plan de gobierno en 53 segundos. Mire, rápido. Primero, abordar dos problemas, el problema de la seguridad y el de la corrupción. Sin eso no logramos hacer nada. Entonces, digamos, es como el cimiento. Perfecto. Primer eje, nutrición y alimentación. Tenemos la mitad de nuestros niños con algún grado de desnutrición. Nutrición y alimentación. Segundo eje, crear empleo, creación de empleo, apoyo a micro, pequeña y mediana empresa fundamentalmente y la infraestructura. Infraestructura que necesita Petén para no estar arrinconado como está. Tenemos que darle infraestructura mínima para que se oxigene Petén, digamos, en términos productivos y competitivos. Claro. Entonces, le repito, primero de cimiento, lucha contra la corrupción y abordar el clima de inseguridad. Primer eje, nutrición y alimentación. Segundo eje, empleo, repito, infraestructura y apoyo a micro, pequeña y mediana empresa fundamentalmente. Y tercer eje, educación, una reforma educativa y una reforma al sistema de salud. Excelente. Pero me entiende, más allá de las etiquetas, Yang Xiaoping, que es el gran transformador de China en 1980, decía más o menos, se le atribuye la frase de decir, no me importa cuál es el pelaje
el tipo de pelaje ni color de los gatos. Siempre y cuando cacen ratones me sirve. Me sirve, claro. De manera que no importa cuál es la, entre comillas, ideología de la solución. Si la situación funciona, pues nos quedamos con esa solución. Claro, yo se lo pregunto porque fíjese que en redes sociales hay demasiado debate. Bueno, digamos, personas como usted o como yo, y que seguramente muchas personas que nos podrán ver, podremos pensar más o menos en esa línea. Pero hay mucha gente que sigue perdida y estancada en el debate entre izquierda y derecha. Pero eso va a seguir eternamente, y si no hacemos lo que usted menciona, que es atacar los problemas con soluciones factibles o viables, entonces las cosas van a seguir igual independientemente de la ideología, ¿no? Recordemos el ejemplo, Paco, estimado, si me permite, el antibiotequista. Claro. El antibiotequista no receta antibióticos como médico para absolutamente todo. Depende cuál es el problema que tuvo. Por supuesto. Si tuvo, por ejemplo, un desguince, entonces hay que inmovilizar el pie y hay que hacer unos baños entre agua fría y agua tibia para que los tendones se expandan y tiendan a volver a su lugar, para que quede curado. Pero no hay que darle necesariamente antibiótico, pues. Claro. Doctor, y bueno, ya nos contaba usted, digamos, el plan de gobierno. Yo estuve en la actividad en la que estuvieron ustedes hace un rato. Estuve presente casi el discurso de ambos, de usted y de su presidenciable. Y me llamó bastante la atención un tema que creo que al final es la Universidad de San Carlos, es la médula de Guatemala también, ¿no? La única estatal y que da, no gratuita, pues porque eso la pagamos entre todos, pero que está cerrada, al menos en la parte central, ¿no? Claro. Lo cual es lamentable. Claro. Digamos, yo estuve viendo ahí un contenido, platiqué también con el doctor Arévalo hace unos días y pues me decía más o menos lo mismo que usted mencionaba, que era el tema de la intervención de la universidad. ¿Cómo se podría intervenir la universidad desde su perspectiva? Mire, la intención de intervenir la universidad, que es una palabra terrible porque tenemos autonomía, es con el objeto de ayudar a normalizar la situación. Yo creo que lo mejor es que las partes entiendan que tienen que llegar a un diálogo, entregar los edificios, ver la legitimidad de las nuevas autoridades, revisar esa situación y estabilizar, entrar a una fase de normalización de la universidad y después entrar en una fase de búsqueda de la excelencia. Búsqueda de la excelencia. Le quiero contar una cosa muy breve. Hace poco estuve en un debate con otros candidatos presidenciales de parte de la AEU y lo que yo trataba de insistir era en dos cosas. Primero, la universidad, en mi concepto, está llamada a ser parte de la reserva moral e intelectual de una sociedad. Totalmente de acuerdo. Moral e intelectual de una sociedad. Y veo con angustia que hay profesores, algunos de ellos, no quiero decir muchos, porque no quiero creer que sean muchos, no tengo números, pero algunos de ellos que no dan clase, pero están cobrando. Una situación que se repite. Me parece que no es ética, no viola la ética del trabajo. A cambio de un salario que se te está entregando, tienes que entregar en compensación un resultado, una expectativa, se llama técnicamente una expectativa del retorno de la inversión. De lo contrario, es dinero que se nos está yendo a la reposadera. Claro. Hasta el doble podríamos darle a la San Carlos. Le pongo un ejemplo, aunque las comparaciones son odiosas. Hay una universidad pública, no la única, pero una universidad pública que se llama la Universidad Nacional de Colombia. No es tricentenaria, no es gloriosa, tiene 120 años de fundada, pero tiene 52 doctorados y es número 9 en el ranking de las universidades de América Latina y el Caribe. Wow. Yo en la Universidad del Rosario, le repito, somos número 32. Nosotros tenemos 5 doctorados y como se dice, espero que no sea una ruptura de protocolo esto, No, como adelante. se dice, estamos pariendo enanos para mantener la excelencia de 5 doctorados. Wow. La nacional tiene 52, por algo es número 9, está en las primeras 9 de América Latina y el Caribe. Con angustia y con tristeza se lo digo. ¿Dónde está San Carlos? Yo le digo, en el ranking de América Latina y el Caribe, San Carlos está en un rango entre 191 y 210. La mejor ranqueada en el caso de Guatemala es la Universidad del Valle en el puesto
61. San Carlos en el 191 y el 210. La del Valle en el 161. Todavía no tiene ninguna entre las primeras 50 o entre las primeras 100 de América Latina y el Caribe. Claro, y ¿sabe qué? Me parece, bueno, tal vez como para, no sé, reforzar esta información que usted nos está brindando, que está muy buena. Guatemala, tengo entendido que estamos ubicados más o menos en el lugar número 9 de las macroeconomías de Latinoamérica. ¿Y cómo es posible que una macroeconomía... En tamaño, sí, claro. Por eso, a eso voy. Pero ¿cómo es posible que una macroeconomía de esa naturaleza esté produciendo o entregando los peores índices de desarrollo humano o digamos no tengamos educación superior de total nivel, no sé. De calidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿O por qué es que pasa todo esto? ¿Está íntimamente relacionado a la corrupción estatal? ¿O qué es lo que pasa ahí? No, mire, Paco, yo le trato de aclarar rápidamente. Guatemala es posición número 9, se dice en América Latina y el Caribe. ¿Pero de cuánto? De 20. Estamos en la media tabla. Pero es siguiendo el criterio del tamaño de la total de producción. Pero es en función de la América Latina. Yo se lo pongo de otra manera. Adelante. Guatemala es 1.6%. 1.6% la contribución al total de la producción de América Latina. Wow. 1.6 con 17 millones. Los mismos 17 millones que tiene Chile. Y Chile en población. En población. Y en población Chile le da en producción total Chile le da a América Latina 6%. 6% con 17 millones. Nosotros con 17 millones, repito, 1.4. Perdón, 1.6. 1.4 le da Costa Rica, que tiene 4 millones y medio. Wow. O sea, los quicos, gústenos o no, son más productivos y más funcionales. Otro datito. Países en serio en América Latina, Brasil, 31% del PIB de América Latina. Wow. México, entre 25 y 26%. Argentina, 12%. ¿Me entiende? Pero déjeme darle este nuevo dato. Entonces, depende el criterio que tengamos. Depende, claro. Porque uno dice, es que Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, por ejemplo. Cierto, pero también contame toda la verdad. Tiene 17 millones, que es como 4 veces... Costa Rica, y Costa Rica mucho más productivo. Te doy otro dato. Guatemala está en el puesto 150 de corrupción de 180 países. Wow. O sea, estamos en la parte de abajo de la tabla. Claro. Pero hay un país latinoamericano, óigame, que el número 16 a nivel mundial, el número 1 sería el más transparente. Claro. Ahí están los países nórdicos, ahí está, y además de Singapur, está Dinamarca, Finlandia, Suecia, más o menos. Pero hay un país, fíjese, en el puesto 16 está Japón, que tiene poca corrupción. En el 17 está este país latinoamericano. A ver, en el 18, espéreme, un poco el thriller. Es como Nat Geo. Claro. Mire pues, entonces el 16 Japón, 17 este país latinoamericano, 18 Francia. Hay un latinoamericano entre Japón y Francia. ¡Caramba! Wow. Sí se puede. Es Uruguay. No y Uruguay y está 10 puntos arriba de Estados Unidos, que está en el puesto 27, y en el 27 empatado con Estados Unidos, Chile. Wow. ¿Cómo lo pueden hacer los uruguayos o los chilenos y hasta más feitos que nosotros son? Esa es una broma. Sí, claro, no hay problema. Sí, la verdad que entiende? Sí, sorprendente. O sea, sí se puede hacer. ¿Qué falta? ¿Qué pasa con nosotros? Comenzando con los presidentes. ¿A qué llega el presidente? A hacer colección de Rolex, de yates, de motos. Por favor, ya es tiempo que Guatemala tenga un presidente del siglo XXI que sea obsesivo por el trabajo. 10, 12, 14 horas. Yo quiero ser ese presidente. Le juro que sí. Le juro que sí. Y decirle a los ministros, me entregas a las 3 semanas de haber tomado posesión un plan de contingencia que tiene objetivos, programas, presupuestos, una agenda de impacto inmediato, un cronograma de resultados y quinto, un cuadro de mando integral. Plan de contingencia semestral, cronograma integrado, carta de responsabilidad, agenda de impacto inmediato y cuadro de mando integral consolidado, digamos, al final, no son categorías que yo me veo hablando, sinceramente, Paco, con ninguno de los otros candidatos. No estoy demeritando a nadie, pero lo que estoy tratando de decir es que creo que no tienen estos instrumentos mentales, instrumentos de nueva
de nueva generación, llamémosle, en el desarrollo de las ciencias administrativas. Y Paco ha apreciado lo que el cerebro no entiende, los ojos nunca lo ven. Claro. Nunca lo ven. Claro. ¿Me entiende? Entonces llega, digamos, un presidente en el estilo tercermundista a gozar, entre comillas, de las mieles de la presidencia. Alejado de dar resultados de cronogramas, de lápices. Sueño con que mi presidencia sea ir a las aldeas y hacer ahí reuniones con los ministros y tener ahí invitados a los alcaldes, a los gobernadores, tener invitados a los diputados, y hacemos, no para discursos, eso ya estamos cansados, hacemos un acta con las necesidades que tiene la población. Créame que hay necesidades muy fáciles de resolver. De veras, de veras. Le pongo un caso, lo que pasa es que uno ya agarra inercia en esta cosa. Mire, en Samalá, en el río Samalá, que pasa en el parcelamiento La Máquina, el Centro 2, me decía la diputada que va como candidata a diputada ahí. Mire, hay un puente, la necesidad de un puente de unas familias, ellos insistiéndome en que vamos a ver el puente. Lo están haciendo con sus propias uñas, esa cuestión. Es un puente que tendrá unos 12 metros. Esa cosa en un mes se puede levantar. No, y digamos no aquí, hay interés, ¿me entiendes? No hay interés, no hay interés político. Entonces, ¿qué? Solo para beber vino. Por ejemplo, le digo, el cuerpo diplomático. Yo soy presidente, lo cito a los muchachos. O los doctores, pues, porque ellos tienen corazones muy sensibles. Digo, mire, muchacha, ahora van a tener que lidiar con un animal totalmente diferente. Completely different animal. Sí, claro. Completely different animal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Nos tienen que mandar resultados, porque estos chicos son buenos para vinos, cócteles, protocolos, etcétera. Entonces, decir, está bien, eso está bien, pero mire, 4 cosas. Nos abren mercados a los productos guatemaltecos, nos miran eso. Nos miran oportunidades de inversión del país donde están para que venga a Guatemala. Nos ven lo del turismo. Dígame si el gran departamento del Petén no tiene las 2 o varias ciudades del clásico maya, Tikal y Yaxchá, por ejemplo. Venga lo del turismo. Y 4, la cooperación internacional. Que tengamos una presidencia del siglo XXI con credibilidad, con resultados, con poner la cara, con cuestiones, lo que le decía, de agendas de impacto inmediato, con cuadros de mando integral, con planes de contingencia, va a ser bien visto por la comunidad internacional, y eso nos puede significar miles de millones de dólares. Por supuesto, en inversión. En inversión y en gastos de funcionamiento y apoyo. No es posible que tengamos a la mitad de nuestros niños de menores de 5 años. Algo tenemos que hacer. Decía, sí recuerda, ¿no? Que decía Carlos Pineda que, no, eso no es cierto, de lo de la nutrición. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué país más, perdóneme, jodido, que uno tenga que decir, mire, el conocimiento importa? Por supuesto. El conocimiento. Mire, perdóneme que tengo un doctorado, que hice mi tesis con un premio Nobel. No voy a pedir disculpas por eso. Además, para que me crea, Paco, soy número 1 en la parte científica, soy número 1 en 5 áreas de la economía y la administración a nivel mundial. Wow. A nivel mundial. Planificación estratégica, gerencia estratégica, negociación y teoría de juegos, política económica e integración económica. Y no voy a pedir disculpas por eso. No, pues, por supuesto. Qué pena, ¿verdad? Claro. No estoy diciendo que los otros candidatos no sean buenos. Parece que una de las muchachas, lo digo con respeto y afecto, claro, ¿verdad? Salía partiendo un repollo o algo así, haciendo una de repente, digamos, eso es interesante, ¿verdad? Yo para eso soy totalmente un inepto, creo yo. Yo puedo hacer un café instantáneo, digamos, me queda impresionante. Claro. Justamente ayer fue, sí, estaba viendo un TikTok donde lo está entrevistando una persona, no tengo el nombre ahorita, pero... ¿A quién? A usted. Ok. Lo están entrevistando y hablaban justamente de la forma de hacer política. ¿Cómo es posible valerse de herramientas tan bajas para hacer campaña, ¿no? Y lo aplica no solo la muchacha que dice usted, lo aplican un montón. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? ¿Qué puede hacer el Estado para que
estas formas de hacer política sean reguladas, porque no podemos seguir así. O sea, si esto no se regula, siento yo que el populismo desmedido va a seguir, la demagogia desmedida va a seguir. ¿Qué podemos hacer, doctor? Mire, yo creo que una salida, quizá la única salida sustancial en todo esto y de manera estructural es la educación. La educación. Tenemos que abordar ese problema de la educación. ¿Cómo atraemos capital productivo para crear empleos? Eso está muy estudiado. Hay 12 factores, 12 pilares de competitividad. Se lo resumo, Paco. Adelante. En 6, porque estoy tratando de ser nice con usted. No, mire, tengo pues, pena. mire pues. A mí me encanta conversar. Yo por mí conversamos muchísimo. Encantado. Mire, estabilidad política. Estabilidad macroeconómica, Estado de Derecho, instituciones incluyentes, educación, infraestructura y la cultura. Una cultura que ame el trabajo, que ame el esfuerzo, que ame la rendición de cuentas. Claro. Y en eso estamos empeñados, Qué interesante. Digamos, bueno, usted me dice que la educación es la herramienta, ¿no? Usted es economista, usted seguramente tendrá una panorámica, bueno, sin él seguramente, completamente seguro estoy de que usted tendrá una panorámica más amplia del tema, pero voy a que vivimos en un país diezmado por la pobreza, diezmado por la calidad educativa a todo nivel. Y entonces hay mucha necesidad, mucha hambre, mucho problema en la sociedad. Y entonces es muy fácil que vengan estos políticos o politiqueros más bien y nos vendan muy fácilmente de que son buenas. Pero, nos vendan muy fácilmente y la gente se lo compra. Y es que hay gente que dice, mire, usted habla muy bonito, está bien bueno su mensaje, pero ¿sabe qué? Yo voy a votar por el que me dé algo. Porque de todas maneras van a llegar y van a robar. Esto no me lo estoy inventando. A mí me lo dijeron literalmente así. Sí. ¿Ya? Entonces, pues mire, entonces pégate un balazo en la pierna, pero después no te quejes de que no puedes caminar ni correr como Usain Bolt. Claro, ¿verdad? No, claro. Mire, yo le diría a la gente, tome lo que le dan, porque mucho de ese dinero es de los impuestos. Por supuesto. Tome lo que le dan, pero no se olvide que el voto es secretoski, digamos, ¿verdad? Claro. El voto es secreto, entonces vote por alguien mire, una bolsa de comida puede ser, como se ha dicho por un amigo muy querido ahí, dice, es alimento para un día, pero significa hambre de 4 años. De 4 años. Y eso es lo que ha pasado tanto tiempo. La deuda externa está aumentando en Guatemala. Es manejable todavía, pero estamos pagando 17,000 millones de quetzales en los intereses de la deuda. Entonces, si queremos hablar en serio, y la campaña de nosotros, alejado de populismos, alejado de demagogia, etcétera, lo que es una campaña que tiene respeto por el votante, porque no le está vendiendo humo, le está tratando de hablar, ¿me entiende? Yo le estoy tratando de hablar como un médico le habla a los familiares de un paciente, claro, o a un paciente. Uh-huh. Es realmente eso. Por ejemplo, le digo unas iniciativas. Mandar 10,000, 12,000, 15,000 muchachos a estudiar a las mejores universidades de Europa y América Latina, estudiar ingeniería, estudiar medicina, por ejemplo. Y esto va a ser un poco la competencia, ¿no? Pero si me permite. Adelante. El sistema Nuevo Mundo, sistema de radio sonora y sistema de emisoras unidas. Yo les presenté en original mi declaración de activos, ingresos y egresos. Porque creo en que el liderazgo es por el ejemplo. Por supuesto. ¿Por qué otros candidatos no lo entregan? Pues tal vez no se les ha ocurrido, digamos, démosle el beneficio de la duda, pero no está entre sus prioridades. Yo sí quiero hacer una cuestión transparente, otra vez una campaña mínimamente del siglo XXI. ¿Me entiendes? Es que es otro enfoque, no es el enfoque del engaño y después entonces a disfrutar, entre comillas, de la cuestión de lo del poder, entre comillas, porque Paco, todos vamos a morir al final si vamos a hablar en serio. Uh-huh. Y no nos vamos a llevar absolutamente nada. No nos vamos a llevar nada. Entonces, a cambio, lo vamos a dejar todo, incluyendo el legado de lo que hagamos, ¿no? Claro. Y por otra parte, también quería ampliarle esto, porque muchos amigos me han dicho, porque el guatemalteco es difícil quedarle bien, ¿no? Entonces siempre mira cosas. Entonces dicen, sí, pero vas a ganar bastante como presidente, ¿no? Y yo la verdad es que no sabía cuánto ganaba, pero me fui a investigar y gana muchísimo dinero. Mucha plata. Yo creo que es mucha plata. Entonces yo les dije, miren si me permiten la expresión, con respeto.
Claro, claro. Miren, muchachos, si tanta de la chingadera. Si tanta de la chingadera con lo de la cosa del salario del presidente, hagamos una cosa todos. Todos los ministros, todos los diputados, todos los gobernadores, todos los alcaldes, presidente y vicepresidente, ganemos entonces lo que gana un heroico médico del San Juan de Dios. 10,000, 12,000, 14,000, pongámonos en 15,000. Un médico que cada 4 noches tiene que entrar un día desde las 8 de la noche y salir al día siguiente a las 5 de la tarde. Totalmente. ¿Me entiende? Médicos que pusieron su vida, todo el personal médico, pues porque entonces alguien va a criticar que las enfermeras también y los paramédicos. Todo el personal médico exponiendo su vida en la primera línea de defensa, ¿se recuerda? Usted está muy jovencito, pero claro, se recuerda de lo del COVID. Claro, por supuesto. 19 de marzo de 2020, 20 de marzo de 2020, cerrándose las economías. Todo. Sí. Entonces hagamos eso, pues en serio, todos. Sí, digamos, de mi parte, yo la verdad es que sí estoy muy consciente de todo este tema, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que lo entiendan los otros políticos? No, pero bueno, eso es algo que por ya eso, no podemos tener control en ellos. Paco, no, por eso, espéreme que lo interrumpa. Adelante. Por eso yo le tengo una inmensa gratitud. Estamos haciendo una campaña pobre porque no queremos casarnos con los grandes financistas que están ligados a orígenes oscuros, para ponerlo nice, de lo de los fondos. Entonces, por ejemplo, lo que usted está haciendo, digamos lo que usted está haciendo con su emisora, con los medios de comunicación, mandar el mensaje. El día de hoy, por ejemplo, he tenido 5 reuniones donde he tenido que hacer speech de esta naturaleza. Yo lo hago con mucho gusto. Por ejemplo, el TikTok. Le cuento que de los amates a Morales nos llevamos de las 3:05, más o menos 3:10 de la tarde, llegamos a Morales al hotel a las 3:30 de la madrugada. Wow. Porque había un retén, digamos, estaba parado el tráfico, pero luego también había otro accidente que impedía el paso, etcétera. Es una tragedia. Sí, sí. Pero bueno, uno también aprende qué es lo que la gente padece de manera normal. Pues ahí, ¿qué podemos hacer? Pues hagamos un TikTok live, ¿verdad? 2 horas y 10 minutos lo hicimos con mucho gusto. Y platicando y todo. Sí, yo en el carro y entonces ahí platicando y todo. Generalmente estamos haciendo unos 3 TikTok live. Por ejemplo, ¿por qué no el presidente hace unos 2? Yo, de ser presidente, haría unos 2 TikTok a la semana. No muchos, pues, porque también tengo que hacer otras cosas, pero un par de horas a la semana. Digamos, hacer eso. ¿Qué tal si el presidente no da una clase sobre realidad política de Guatemala, económica y política, a varios estudiantes de las universidades y lo hacemos en el Teatro Nacional? Que un estudiante diga que el presidente le está dando una clase. Claro, sería una clase en un año usted, porque también tengo que hacer muchas otras cosas, pero claro. ¿Me entiende el espíritu de eso? Que hablemos de trabajo. Que hablemos de trabajo. ¿Por qué solo tenemos que hablar de whisky, de vino y de pendejadas? ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos sido bastante tercermundistas en los presidentes que hemos tenido. Totalmente. ¿Verdad? Y el pavo realito. O sea, el presidente no se ve como un trabajador más. Es un pavo realito, típico del subdesarrollo. Exacto. Y yo creo que es necesario superar esa etapa y tener un presidente, insisto, del siglo XXI. Créame que se lo digo con sinceridad y no es mi intención en absoluto ofender absolutamente a nadie, pero tenemos que tratar de hablar claro. Claro. Lo que necesitas, cabrón, es un bypass. Así es. No te vas a componer solo tomando tés de flores de Bach. Totalmente de acuerdo. Doctor, de verdad, muy complacido de conversar con usted. Mucha intelectualidad, eso se percibe en la forma en la que usted se expresa y de plano toda su trayectoria académica, ¿no? Habla muchísimo. Quisiera que pasáramos, bueno, porque tampoco lo voy a retener aquí toda la noche. A mí yo encantadísimo de conversar, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a una dinámica que le decía. Yo le voy a dar los nombres de algunos personajes y usted me dice lo primero que piensa de ellos. Con mucho gusto, de una manera breve. Sí. Sí, he tenido esa dinámica en otros medios. Creo que sí, lo han hecho antes. Muchas gracias, Paco, muy amable. Vamos a empezar entonces, Alejandro Yamatei. Mire, el doctor Yamatei, el presidente de Guatemala, se lo digo con tristeza. A ver, ¿cómo lo veo yo? Como una decepción.
Yo dije, Dios es nice con Guatemala, porque venía la pandemia y hacía 2 meses Alejandro Yamatei había tomado posesión y un médico. Entonces yo, joven e ingenuo, aunque no me crea, yo razonaba. Dios es nice porque si es médico el presidente mínimo perdón la expresión, no te jode el sistema de salud. Si es economista mínimo no te jode el sistema económico. Bingo. Sí se dañó bastante el sistema de salud, ¿no? Todo. Lo lamento mucho, porque cuando le va bien a un presidente le tiende a ir bien a una sociedad y eso es lo que el pueblo necesita. Aquí está el gobierno y aquí está la sociedad. El gobierno tiene que abrirle oportunidades a esa población, a esa sociedad. Sí. Jimmy Morales. Mire, eliges a un cómico, ahora no me vengas a decir que no fue Abraham Lincoln. Pues el tipo daba lo que tenía, ¿verdad? Lo que podía. Y lo que podía. Claro. ¿Verdad? Carlos Pineda. En Francia hay un titular que dice, Guatemala elige como primer mandatario a un cómico. Y entonces era en el Le Monde, era creo. Entonces arriba, ¿no? Pero en letras más grandes el titular del artículo. Y el titular del artículo, entre comillas, decía, hey Jimmy, cuéntate otro chiste. Así nos ven. Es un insulto doloroso como un país. Hey, Jimmy, cuéntate otro chiste, Jimmy. Eres bueno para eso. Wow. Se lo digo con respeto con el expresidente, pero creo que tenemos que reconocer cuáles son las cosas. Nuestras falencias como país. Y la realidad también, si la vamos a analizar con respeto, insisto, del expresidente Morales, también tenemos que tomar en cuenta que si hacemos un análisis un poquito más profundo, quizá no ganó él, porque los votos no eran a favor de él, eran contra la señora Sandra Torres. Entonces yo creo que se ha dado ese fenómeno. No son votos a favor de un personaje, sino son contra el otro, con tal de bloquear al otro, voto por lo que sea casi. Lo digo con todo respeto. Sí, y ese es un fenómeno que se ha dado ya, por lo menos en las últimas 2 elecciones, ¿verdad? Bien, le decía a Carlos Pineda. Mire, Carlos Pineda tiene derecho de hacer y de plantear las cosas con el estilo, con el contenido que él quiera. Reconociendo que se deben cumplir requisitos legales, lo que lamento profundamente es que él no pueda presentar su propuesta, lo mismo que Roberto Arzú, lo mismo que la señora Telma Cabrera. Es una cosa que no nos podemos alegrar si lo que queremos es fortalecer el proceso democrático. Excelente. Así como de repente un poco más resumido en 2 o 3 palabras, de repente en una, ¿no? Empezamos, Sandra Torres. Pues mire, la única cosa que yo le veo a la señora Sandra Torres es su persistencia, ¿verdad? De tratar de llegar a la presidencia, pero hasta ahí, nada más, ¿verdad? Suri Ríos. Mire, Suri tiene un hermano que dicen que se clavó 471 millones de dólares. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría con uno de nosotros cuyo hermano esté acusado? Parece que está acusado, no sé cómo cómo irá esa cuestión, pero por lo menos hubo una acusación de alguien que se robó 470 millones de quetzales. Wow, me parece extraordinario. Eso, ¿no? Fue hace bastante tiempo, tiene, pero sí. De acuerdo, pero ella tiene derecho de participar también y de presentar su propuesta, porque tenemos que tener el criterio democrático, no es lo que a mí me gusta o al otro le gusta, porque ahí podemos terminar rápidamente en insultos. No, es fortalecer el proceso democrático, pero tiene derecho. Y la gente también tiene derecho de votar por alguien que cuenta buenos chistes. La cosa es que la lógica en la vida es inexorable, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo seleccionas a un médico que te va a hacer una operación de corazón abierto? Ese es muy teórico, dice. Entonces imagina al médico en el quirófano. ¿Para qué lado estaba el corazón vos? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Googleate ahí, tenés señal ahí en el teléfono. Claro. Es que yo soy práctico, yo no soy... Por favor, no me jodas. Claro. Manuel Villacorta. Manuel Villacorta, hace poco tuve el gusto en un evento de Liga de conocerlo. Me parece que tiene propuestas interesantes. Villacorta puede tener propuestas interesantes que incluso si ese fuera el caso, yo soy el presidente del Ejecutivo, podría rescatarlas, sinceramente. Qué interesante. Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo, yo lo acabo también de conocer en un par de eventos, lo vi y le dije esto. Mira, vos tenés la gran ventaja estructural, se lo dije con todo respeto y hasta afecto, pues. Y le dije, mira, yo te tengo envidia.
porque naciste en la tercera base, digamos, solo te faltaba un pedacito para completar la carrera, porque hijo del presidente Juan José Arévalo, increíble, ¿no? O sea, tener acceso a la biblioteca de Juan José Arévalo, a tenerlo a él como mentor, me parece increíble. Yo creo que él nació en la tercera base, pues, y debe valorarlo. Claro, claro. Pues, doctor Reyes, de verdad, muy complacido de tenerlo acá conversando. De verdad, me encantaría conversar muchas más cosas personalmente. Hay un montón de preguntas que quisiera hacerle que ojalá de repente ya fuera de cámaras porque habrá otras cosas que hablar, o de repente en una próxima oportunidad, de repente después de las elecciones tenemos la chance de hacer otra... Me encantaría venir como presidente y... Excelente. Porque nunca me voy a olvidar de quienes sí tenían fe en el proyecto y lo haría con muchísimo gusto. No, me encantaría. Fíjese eso, ¿por qué no hacer un TikTok Live? ¿Por qué no el presidente un par de veces a la semana? ¿Por qué no el presidente en el Teatro Nacional da un curso sobre realidad política de Guatemala? Aclarando que sería un curso, 2 horas cada 2 semanas. Claro. Porque si no, algún guatemalteco dice, si votas por Giovanni vas a votar por un presidente que quiere seguir dando clase. No me jodas, de veras, no me jodas. La gente habla de todo, la verdad. Pero yo creo que es parte de que pues tenemos que ir entendiendo de que nuestras autoridades tienen que tener contacto con la sociedad, ¿no? Lo que usted propone está buenísimo. Pues, doctor, de verdad, muy complacido de tenerlo acá. Antes de decirle, de darle el tiempo para que dé su mensaje político a esta audiencia, quiero decirle que de verdad estoy muy sorprendido en la forma de que usted tiene, digamos, desde su intelectualidad, la percepción de la sociedad y de la realidad social más bien, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político de Guatemala. Entonces eso está muy bien y eso creo que es muy producente para el país. Con un agregado antes del mensaje final, si me permite, Paco, porque se me ocurren ideas temerarias. Excelente. Por ejemplo, una idea temeraria, y aquí estoy viendo a Carmencita, sería bajar de 160 a 120 diputados, 20 del listado nacional y 100 de la población. Pero hay otras ideas más temerarias, se las voy a compartir. El presidente, con tal de tener contacto con la gente, ¿por qué no salen algunos? Esto no es idea mía, es idea del Papa. Pachito, lo digo con respeto, Pachito el Gaucho, ¿verdad? El Papa Francisco. Entonces el Papa Francisco tenía que hacer el lavado de los pies y dijo, consíganme a gente de la calle, indigentes, y lo voy a hacer. Entonces yo voy a transformar un poco la idea. ¿Qué tal el presidente una vez a la semana que salgan? No necesariamente el presidente, porque puede haber problema que algún tipo le pegue un tiro. Claro, claro. Entonces uno también se va ganando de repente enemigos importantes, ¿no? Entonces que saliera alguna gente de confianza del presidente y le hablara a la gente en la Sexta Avenida, en el Parque Central, en alguna localidad. Mire, ¿usted quisiera un desayuno con el presidente? ¿Usted quisiera una cena con el presidente? Sí, ok, véngase pues, entonces juntar a unos 20, digamos, en la casa presidencial, eso no sale barato. Y el presidente, no tanto para comer, pues, ni beber, ni nada de eso, sino sería el asunto de conversar. Cuénteme, ¿y usted qué piensa? Cuénteme, ¿y usted qué piensa? Un presidente que no se deja atrapar por una rosca y bebiendo whisky, ese es bueno, se mete una botella. No quiero ser recordado por eso, ¿me entienden? Sino cómo poder hablar con la gente. ¿Cómo poder hablar con la gente? Claro. No, pues, doctor, de verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y ahora sí, el tiempo es suyo para darle el mensaje 27 político. Segundos, deme, mire. No, lo que usted quiera, el tiempo es suyo. Mire pues. Queridos conciudadanos, el día 25 de junio tenemos una nueva oportunidad de reescribir la historia, de enderezar cosas. Dele a Guatemala un presidente del siglo XXI, un presidente que se fije en el trabajo, en los resultados, en dar la cara. No le crea, vea los candidatos que han hecho con su vida. Ahora en internet puede buscar eso. Busque hombres y mujeres de éxito. Nosotros en el Petén queremos favorecer a los candidatos del Partido Bienestar Nacional que van para alcaldes, que van para diputados encabezados por nuestra
líder del departamento del Petén, Carmencita Luna, que es nuestra jefe aquí. Yo vengo aquí y ella es mi jefe aquí. Eso. Perfecto, entonces muy bien. Entonces, encabezados por ella, que les queremos dar el respaldo. Por favor, el 25 de junio no vote su voto. Dele la presidencia. Por fin que Guatemala tenga un presidente del siglo XXI y escape. Tenemos que huir de los presidentes o de los presidentitos tercermundistas, de los candidatos tercermundistas. Si ellos ganan, en 4 años vamos a estar peor. Esa sería la situación. No vote su voto, vote bien. Vote muy, muy bien. Vote impecablemente bien. Vote hiper, mega, turbo, ultra bien. Muchas gracias, Paco. Muy gentil y muy amable. Doctor Reyes, es un gustazo tenerlo por acá. Claro que sí. Estimados amigos, eso ha sido todo. Entonces, hasta la próxima.